Recuerde, usted y yo podemos hacer sacrificios para Dios. Vamos a suponer, hago un ayuno, hago una vigilia, doy una ofrenda, doy alguna ayuda, hago algo para Dios. Pero eso tiene que ser aprobado por Dios. Si yo hago un ayuno de 7 días y Dios no me ha aprobado ese ayuno no sirvió. Lo más importante es que lo que hagamos tenemos que recordar que es Dios el que nos tiene que aprobar, no nosotros mismos, no los hombres. Dios nos tiene que aprobar. Dios les bendiga. Nuevamente, me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas en la fe, para compartirles un mensaje que se llama Dios nos tiene que aprobar. Dios nos tiene que aprobar. En todo lo que vamos a hacer para Dios, siempre tenemos que saber que la aprobación de lo que vamos a hacer o de lo que ya hemos hecho tiene que venir de Dios. Y esto es algo que nunca debemos olvidar. Y es por esa razón que muchas veces Dios no nos bendice o no nos da lo que pedimos, o nuestro proceso se retrasa porque hemos hecho obras, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, esas obras que hemos hecho no han sido aprobadas por Dios. Por poner un ejemplo, si voy a un lugar a hacer una obra para Dios, no basta únicamente que yo haga algo para Dios, sino que tenemos que saber que Dios tiene que aprobar esa obra. Si doy una ofrenda, si doy un diezmo, si doy una ayuda para Dios, a una iglesia, a una persona o a un lugar, también tenemos que saber que esa ofrenda, ese diezmo, esa ayuda que hemos dado, tiene que tener un visto bueno o un visto malo. Y es Dios el que nos tiene que aprobar. Los hombres pueden decir que todo estuvo bien, que todo estuvo genial, espléndido. Pero tenemos que recordar que es Dios el que nos tiene que aprobar. Y esto es algo que Jesús lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 41 al 44. Jesucristo dijo esto: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Esto es algo que Jesús le dice a los judíos, porque ellos lo atacaban mucho. Y Jesús entiende y se da cuenta que lo que ellos hacen, lo hacen para que los hombres los aplaudan, los vean y para que los hombres les digan a ellos que estuvo bien. Pero Jesús no estaba
en esa posición, Jesús les dice a ellos que a él no le importaba eso. Jesús les dice a ellos que él estaba buscando la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Muchos de nosotros hacemos cosas o ayudamos a alguien o ayudamos a un ministerio, sea económicamente o sea que hacemos algo por ese lugar y lo hacemos para recibir la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres. Pero recuerde, tenemos que esperar el visto bueno de Dios, que Dios nos apruebe, porque recuerde, los hombres pueden decirnos que estamos bien y Dios puede decirnos que estamos mal. Dios conoce todas las cosas. Veamos otro ejemplo en el libro de Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín y Abel eran dos hermanos. Caín era el mayor y Abel el menor, y los dos ofrecieron ofrendas a Dios. Pero ¿sabe qué? La ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, y la ofrenda de Abel sí fue aceptada por Dios. Recuerde, usted y yo podemos hacer sacrificios para Dios. Vamos a suponer, hago un ayuno, hago una vigilia, doy una ofrenda, doy alguna ayuda, hago algo para Dios. Pero eso tiene que ser aprobado por Dios. Si yo hago un ayuno de 7 días y Dios no me ha aprobado ese ayuno no sirvió. Lo más importante es que lo que hagamos tenemos que recordar que es Dios el que nos tiene que aprobar, no nosotros mismos, no los hombres. Dios nos tiene que aprobar. Cuando Dios aprueba nuestro ayuno, cuando Dios aprueba nuestra vigilia, cuando Dios aprueba nuestras oraciones, cuando Dios aprueba nuestra ofrenda o lo que vamos a hacer por alguien o para Dios, cuando Dios aprueba eso, Dios nos bendice, Dios nos responde, Dios es propicio a eso que hemos hecho. Podemos ver en el libro de Hechos capítulo 10. Había un hombre centurión que dice la palabra de Dios que daba limosnas y ayudaba al pueblo de Israel. Y este hombre había estado en ayunas y el 4.º día se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Dios le había aceptado su ofrenda. Dios le había aceptado el ayuno que él hizo. Dios le había aceptado las oraciones que él había hecho. Y Dios envía a Simón a la casa de Cornelio. Eso es cuando somos aprobados por Dios. Dios nos bendice, Dios es propicio, como en el caso de Cornelio. Pero si no somos aceptados por Dios en nuestro ayuno, en nuestra ofrenda, en nuestra vigilia, en nuestras oraciones, en lo que hagamos, entonces va a pasar lo que pasó con Caín. Dios no va a ser propicio
a lo que hemos hecho para Él. Es Dios el que nos tiene que aprobar, no nosotros, no los hombres, no nuestra familia, no la sociedad. Dios nos tiene que aprobar. Leamos un texto más en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús estaba dando testimonio de Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue uno de los profetas más grandes que se ha levantado en esta tierra. Jesús lo dijo. No lo dijo Juan el Bautista, no lo dijeron los fariseos, no lo dijo el pueblo de Israel, lo dijo Jesús. Jesús estaba aprobando el ministerio de Juan el Bautista. No es que yo predique, es que lo que yo predico tiene que ser aprobado por Dios. No es únicamente que yo dé algo para Dios, que yo dé algo para un ministerio. Es que lo que yo estoy dando para Dios o lo que yo estoy dando para ese ministerio, eso tiene que ser aprobado por Dios. No es únicamente que yo ayune, que yo ore, que yo haga vigilias, que yo lea la Biblia. No es únicamente hacer eso, es que lo que yo haga sea aprobado por Dios. Recuerde que los judíos, Jesucristo mismo lo dijo, oraban en las esquinas, ellos ayunaban 2 veces por semana, leían la Torá, hacían muchas cosas, pero ¿sabe qué? Esas obras que ellos hacían no fueron aprobadas por Dios. Dios sabe con qué intención hacemos el ayuno y cómo estamos en nuestro corazón. Dios sabe con qué intención estamos orando y cómo estamos en nuestro corazón. Dios sabe con qué intención estamos ayunando o dando algo a la iglesia o a ese lugar y cómo está nuestro corazón. Es por esa razón que el único que nos va a aprobar correctamente es Dios. Los hombres pueden ver lo que hacemos, pero no conocen nuestro corazón. Solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios sabe cómo estamos delante de Él y delante de los hombres. Recuerde, Dios nos tiene que aprobar cuando usted haga un ayuno, cuando haga una vigilia, aun cuando lea la Biblia, cuando dé una ofrenda, cuando dé un diezmo o cuando va a ayudar a una persona. Recuerde, usted tiene que ser aprobado por Dios. Los hombres le pueden aplaudir, los hombres le pueden decir que bueno, lo hiciste bien, estuvo todo bien, pero Dios le puede decir, no me gustó, no lo hiciste bien. Padre Santo, te damos gracias por este consejo a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Y ahora yo esperaré que Dios apruebe este mensaje o lo desapruebe. Pero tiene que ser Dios, porque yo, James, o usted puede decir, qué bonito mensaje, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? Porque recuerde, Dios nos tiene que aprobar. Paz.